Bien, continuamos esta noche aquí en Ahora o Nunca y como lo habíamos anunciado al inicio del programa, tenemos ya a nuestro invitado esta noche. Nos referimos al ingeniero Víctor Gandarilla Chávez, que además ha sido alcalde del municipio distrital de Alto de la Alianza y ha sido candidato a la alcaldía provincial en el último proceso electoral. Don Víctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Ahora o Nunca. ¿Qué tal? Christopher, muy buenas noches y gracias por la invitación. Bien, quisiera compartir con usted estos minutos para conversar del escenario político el cual vamos a experimentar en unos días y a partir del próximo año. Primero, en lo municipal se ha reelegido a una autoridad por tercera vez en la escena municipal, que es Luis Torres. Ustedes han tenido una participación importante, con poco presupuesto, han logrado ubicarse en un lugar expectante. ¿Cómo ustedes ven el inicio de una nueva gestión del señor Torres por tercera vez? Bueno, creo que el pueblo ha decidido para darle una oportunidad al alcalde Lucho Torres y tenga la oportunidad de reivindicarse y de reivindicar las causas que él persigue. Y finalmente, producto de su experiencia y de su recorrido ya por el mundo, pueda finalmente plasmar en obras que puedan superar la problemática local. ¿Confía usted que lo hará bien? ¿Cree usted que lo Yo puede creo hacer? que sí, porque el ser humano tiende a madurar y finalmente a concluir todo un proceso de desarrollo político, de experiencias personales y plasmar y finalmente pedir o aspirar que por lo menos lo recuerden bien en el tiempo, ¿no? Claro, pues es por lo menos el sentido de trascendencia de la las personas. Y además, después de estos últimos 4 años con el señor Carita Monroy en la provincial, creemos que Tacna no puede perder un año más, un mes más. Bueno, en general creo que los últimos gobiernos locales y regionales definitivamente dejan mucho que desear. Y en esto hay toda una aspiración ya unánime del pueblo de Tacna, que no podemos dejar pasar el tiempo inútilmente, ni estar malgastando el dinero. Hoy existe el boom de la minería ya en sus startores. Creo que necesitamos invertir estratégicamente el dinero, lo poco que queda del canon minero y las regalías. Por tanto, creo que la exigencia es muy alta. Las aspiraciones del pueblo ya son incontenibles, porque cada vez hay grandes sectores de la población que tienen menos empleo. Claro. Y si nosotros revisamos las cifras, comparándolas a otras regiones del Perú, estamos creciendo menos que Moquegua y menos que el resto del Perú. Claro, claro. Y eso es muy preocupante, ¿no? Eso va a pasar en lo municipal, pero pasemos al plano regional, que aún no está definido porque debemos acudir a una segunda vuelta este próximo 7 de diciembre. Son 2 candidatos los que están en carrera política. De una parte, el doctor Omar Jiménez Flores, del Movimiento Cívico Peruano, y de otra, el ciudadano Jacinto Gómez Mamani, de Vamos Perú. ¿Cómo usted analiza el escenario? ¿Qué posibilidades tiene la región? Porque si hay expectativas de la ciudadanía de respecto del municipio, de la región son mucho más grandes después de estos últimos 4 años. ¿Cómo ve la escena? ¿Cuál es la mejor opción desde su perspectiva para la región? Bueno, por partes. Creo que la expectativa en el ámbito de la región es la misma. Las aspiraciones de que los grandes problemas que aquejan a la región finalmente se resuelven. El problema del agua, el problema de la carretera, el problema del puerto, el problema del ferrocarril y tantos otros. Que por lo menos se concluyan 2 o 3 proyectos de todos estos, podría mejorar y dinamizar la economía regional y poner a la región de Tacna en mejores condiciones. El tema del gasoducto, el tema del hospital, son vitales. El gasoducto sur peruano debía extenderse hasta la zona franca de Tacna y dar mejores posibilidades, ¿no? De trabajo y generar potencialidad para Tacna. ¿Y usted en quién encuentra una mejor visión para atender esos problemas y demandas de Bueno, definitivamente creo que a uno de ellos ya lo conocemos por todo lo malo que ha hecho, porque en realidad no hizo nada bueno. Me refiero al señor Jacinto Gómez, que viene de hacer gestión, bueno, de ser alcalde, ni siquiera gestión, sino de ser alcalde y de gastar miles y miles de soles, pero sin mayor proyección en Alto de la Alianza. Más bien viene de administraciones municipales
totalmente cuestionadas y que finalmente terminaron denunciados ante las Cortes de Tacna. ¿Cuántas denuncias tiene Jacinto Gómez? Bueno, mire usted, no sé, es un montón, pero lo que podemos decir es que sí fue denunciado por exacción ilegal, incumplimiento de deberes funcionales, omisión de denuncia, peculado doloso, nombramiento ilegal, asociación ilícita para delinquir, malversación de fondos, abuso de autoridad, usurpación de función pública y colusión ilegal. Esas son las denuncias de Jacinto Gómez. Es bueno Sí. que las personas Sí, sepan el contexto. Usted es elegido alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza, tras 3 periodos municipales del señor Jacinto Gómez. ¿Cómo encontró usted la Municipalidad de Alto de la Alianza tras el paso del señor Jacinto Gómez? Bueno, encontramos una institución totalmente desorganizada, desarticulada, con toda la documentación, disculpen el término, revoltijada, que no permitió inclusive concluir con un proceso de auditoría en el grifo municipal, inclusive totalmente endeudado a las empresas proveedoras. Endeudada la municipalidad. Endeudada y embargada por los trabajadores que habían sido despedidos en años anteriores, etcétera. Y una larga lista de deudores que le debían a la municipalidad. O sea, la municipalidad debía a su proveedor principal, que era la firma Texaco. ¿Ya? ¿Cuánto más o menos debía? Ahí se debía por lo menos $500,000 de soles. $500,000 le Así dejó es. de deuda el señor Así es. Jacinto Gómez. En el grifo municipal. En el grifo municipal. Porque en el ámbito de la administración municipal, la deuda llegaba a cerca de 2 millones. Caramba. Entonces, todo esto fue pagándose en el tiempo, fue saneándose la economía y ordenando. Pero lo penoso es que el grifo municipal finalmente no se terminó de auditar, porque toda la documentación estaba revoltijada, como ya lo dije, y no se pudo siquiera iniciar el primer recibo hasta el último que se había girado, o las facturas igual, y toda esa documentación estaba totalmente... Pero el señor Gómez Mamani nos habla de ser una autoridad popular. Eso lo ha dicho durante muchos años. Hay quienes señalan de que ese sentido popular no era visible porque habían gastos excesivos en temas de transporte, combustible, telefonía, viajes. ¿Cuál es la realidad del municipio de Alto de la Alianza que usted conoce? Bueno, popular, podríamos decir que un alcalde que gasta 600 galones de gasolina por mes, 600 galones. tener una cuenta de telefonía de $400 mensuales. Oiga, cuando en realidad nosotros hemos demostrado que se podía manejar con 60 galones por mes. Usted utilizaba 60 galones, 60 galones por mes, sí, de combustible como Así alcalde. es, así ¿Y el es. señor Gómez 600? 600 galones. ¿Eso está en documentos? Está en documentos, se puede revisar. Igualmente el gasto de telefonía, nosotros hemos gastado 0 soles, 0. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos el concepto que si el alcalde tiene un sueldo debía correr con sus gastos personales. Claro. ¿no? Y eso es lo que se aplicó, y nosotros tenemos 0 soles, que se revisen las cuentas. ¿Y cómo quedó el tema de los juicios de don Jacinto Gómez? Porque hay un juicio que ha pasado para el 2015, pero son varios juicios. Pero sí, nosotros hemos tenido que inclusive denunciar a un juez y a un fiscal por prevaricato, al señor Osvaldo Aragón Mancilla y al señor Walter Gastelú Huesche, fiscal, ahí, denunciados por coludirse con Jacinto Gómez respecto a todas las denuncias que habíamos hecho. ¿No hay sentencias? ¿Cómo quedan los No hay los sentencias, fallos? todas han quedado con penas suspendidas y ahí, ¿no? Reservas. Y como usted conoce, y toda la comunidad de Tacna, hoy en día, después de todos estos procesos del Alto de la Alianza y la Municipalidad Provincial, que superan más de 100 denuncias penales, todas tienen fallo de reserva, con sentencia suspendida y esos términos que utilizan. Pero todos van sumando 3 años con pena suspendida, 2 años con pena suspendida. Oiga, ¿no habrá un juez o un fiscal que finalmente sume todas estas sentencias con acción suspendida y puedan efectivizarse? El hecho que haya ido a la cárcel alrededor de un mes fue simplemente por un acto de rebeldía y no presentarse para la lectura de una sentencia. Claro. Producto de su arrogancia, de su... ¿Es arrogante el señor Jacinto Gómez? ¿Tú se lo pero conoces? claro, y encima él cree que por lo que seguramente hizo algún arreglo en ese nivel, ya pues el juez no tenía nada que decirle, ¿no? Claro. Pero también el juez reclamó una atribución que le corresponde y llamar al acusado y leerle la sentencia. Claro. Y eso es lo que no ocurrió y lo llevaron a la cárcel. Desde esa perspectiva,
con casi 100 denuncias, ¿usted podría indicar que el señor Gómez está descalificado ética, moralmente para ser autoridad en la región de Tacna? No solo ética y moralmente, sino jurídicamente está impedido de poder ejercer función pública. Oye, pero es candidato como... Y lo digo, nosotros tenemos un pedido ante la tercera división de caballería y esperamos que el general ahora sí nos responda, porque también ese pedido lo hemos hecho en el año 2001, cuando todavía habían algunos rezagos del fujimontesinismo, y jamás fue atendida esta solicitud. ¿Cuál es el pedido exacto que le hacen El ustedes? pedido exacto es que le estamos pidiendo cómo es que el señor y el ciudadano Jacinto Gómez Mamani llega a tener libreta militar en su condición de omiso al servicio militar, porque él se inscribió al registro militar y fue sorteado para finalmente... ¿Fue en el llamamiento? al llamamiento, y es omiso al llamamiento de servicio militar. Por tanto, el decreto legislativo 264, en su artículo 107, 108, 109, establece clarísimamente que los ciudadanos en esa condición de omisos no pueden ejercer función pública. Consecuentemente, nosotros esperamos que en el término de la ley esta solicitud sea atendida para que finalmente este ciudadano deje ya de estar tentando cargos públicos y de estar ejerciendo función pública al margen de la ley. Ahora hay quienes dirán, Víctor Gandarillas fue funcionario de Jacinto Gómez, fue en sus inicios una persona cercana a Jacinto Gómez. ¿Cómo es que llega Jacinto Gómez a ser alcalde de Alto de la Alianza? Y usted estaba parte dentro del equipo. Yo recuerdo una serie de militantes de Izquierda Unida que apoyaron a Jacinto Gómez. Claro, nosotros, como la comunidad conoce, nosotros venimos de una militancia de izquierda y finalmente nos organizamos en Izquierda Unida en nuestra juventud y obviamente hemos buscado a un representante del pueblo. Ya. En ese caso hemos analizado una serie de alternativas y la mayoría se inclinó por Jacinto Gómez, que venía de haber sido secretario general del Pueblo Joven. Estamos hablando de hace 20 años más o menos. Más o menos, ¿no? Y también ejerció como presidente de la Federación de Pueblos Jóvenes. Ya. Y en ese sentido... Ustedes lo apoyaron. Lo hemos apoyado pensando que su militancia era sincera, honesta y cabal. ¿Por qué dejó de ser sincera, honesta? Porque sencillamente él asume como militante izquierda y sobre todo velasquista, como suele declararlo. Ya. Pero lo primero termina, inicia pues su gestión haciendo contrataciones de nepotismo, contratando familiares, cuñados, hermanos, hijos, etc. Olvidándose los principios de izquierda. Claro, y finalmente claudicando ideológicamente ante el fujimontesinismo y listo. ¿Él tuvo relación con los congresistas fujimoristas, con el fujimorismo? Pero claro, su primer contacto fue la señora Carmen Lozada de Gamboa. ¿Jacinto Gómez trabajando con Carmen Lozada de Gamboa? Claro que sí. Bueno, y muchos personajes de esa época, pero lo más visible es esto, que lo vincularon a Marta Chávez, y Marta Chávez ante Alberto Fujimori, y seguramente más allá, con Vladimiro Montesinos, y que finalmente él se creía el representante, como quedó establecido en uno de los hachivideos, que él era el máximo representante del fujimorismo, así, de propia declaración, ¿no? ¿A usted se lo dijo alguna vez en el trabajo municipal? ¿Trabajamos con el fujimorismo? No, para nada, porque nosotros trabajamos bajo el lineamiento de la ideología de izquierda y la inspiración velasquista que supuestamente compartíamos los dos. Pero ¿y Jacinto cómo trabajaba entonces con...? No, pues en todo caso hubo una etapa de ruptura, dice, bueno, ya apartamos toda esta gente, ¿no?, de izquierda, que se vayan... ¿Los votó? Claro que ¿A usted también? También. Y obviamente opta por, define las cosas y opta por trabajar con Fujimori. ¿Hoy sería el candidato del fujimorismo? Yo creo que sí, porque obviamente él mantiene sus vínculos latentes con todo este bloque, y seguramente que si pierde las elecciones electorales o regionales va a intentar ir al Congreso como representante de este bloque. Es lo más seguro. ¿Cree que es su estrategia, ir al Congreso? Está dentro de sus ambiciones, porque él obviamente no tiene límite en sus ambiciones, y obviamente que sí lo va a hacer. Era una persona, ya para ir terminando en el tema personal, que finalmente es lo más importante,
¿Cómo era su trato con las personas? Porque yo escucho de que él suele a veces no tratar bien a las personas. Yo lo vi en la Municipalidad Provincial de Tacna cuando yo era practicante en esa oficina de imagen y vi maltrato a las personas. Pero en Alto de la Alianza, usted que lo vio cerca, ¿cuál es su trato o relación con la gente del pueblo? Bueno, vea usted, para tratar en términos humanos a las personas no es necesario mucha educación, mucha academia, sino un sentido común de considerar a las personas tal cual somos, seres humanos. Y obviamente hay gente humilde que se acercaba y decía: señor Jacinto, yo voté por usted. Y él respondía, suelto de huesos: ¿y quién te dijo que votes por mí? Así le decía así, a la persona. así, suelto de huesos. Gente humilde. Gente humilde, madre de familia, decía: oiga, señor Jacinto, ayúdenos, ¿no? Y listo. ¿Cree Entonces, usted que no ha cambiado? Para nada, porque la soberbia sigue, ¿no? Porque obviamente él viene de muchas carencias y seguramente considera en su ignorancia que el dinero lo hace todo, ¿no? Y que pues, teniendo dinero ahora sigue con esos comportamientos despóticos y sobre todo soberbios, ¿no? Que dejan mucho que desear. Que en el caso de ejercer nuevamente una función pública en el cargo de presidente regional, Dios nos libre, ¿no? Porque eso sería devastador para el pueblo de Tacna, tanto en su significación de acciones de gobierno, como en el tema de la representación que pueda ejercer, porque yo no considero que soy digno de ser representado por alguien que confunde a Jorge Basadre con un héroe de la Guerra del Pacífico. Oh, claro. ¿No? Es una ofensa a la historia del Tacna y a la historia del Perú y a la memoria de Jorge Basadre. Por tanto, creemos que habiendo gente calificada, gente que se ha esforzado por llegar en algo más de la calificación profesional y poder inclusive ir más allá, no solo de profesionalizarse, sino de emprender proyectos y demostrarlo en la práctica que sí se puede hacer muchas cosas. Oiga, por favor, mejor representación no podemos tener, ¿no? Y correcto. Me refiero en este caso al otro candidato, que es el doctor Omar Jiménez. ¿Usted ha fijado ya su posición? Sí, yo voy a votar por él y yo invoco al pueblo de Tacna que por primera vez hagamos una definición de elegir al mejor. Y en este caso, creo que el doctor Omar Jiménez sí es una buena opción. Le agradezco por su tiempo, por recordar estos pasajes que la gente muchas veces olvida, pero hay que tener la memoria activa siempre. Bueno, sí, yo estoy dispuesto a colaborar siempre. Ok, gracias, don Víctor Gandarillas. Gracias. Hemos conversado con el político Víctor Gandarillas Chávez, quien ha sido candidato a la alcaldía provincial de Tacna en la última elección y que ha sido alcalde del municipio distrital de Alto de la Alianza, hablando del escenario electoral y recordándonos mucho del pasado que tenemos que considerar siempre antes de emitir un voto. Pausa y regresamos aquí en Ahora o Nunca.